Déjame darte la bienvenida primero. Ah, perdón, perdón. No, hombre, bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Vamos a presentar entonces hoy nuestro lunes de Journal Club. Hoy, pues todos lo conocen, la mayoría, el doctor Edgar Ibinarriaga, él es cardiólogo pediatra, ecocardiografista y tiene alta en ecofetal. Y hoy, pues vamos a ver un tema bastante complicado, la conexión anómala total de venas pulmonares asociada a síndrome de heterotaxia visceral. Pues un buen tema, Edgarito. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y bueno, te cedo la palabra. Vale, bueno, pues vámonos a platicar un poco de la introducción de la asociación de ambas patologías. Saber que la conexión anómala total de las venas pulmonares se suele presentar, depende de la bibliografía que leamos, pero nos reportan hasta en 2/3 de los casos de la asplenia, es decir, del isomerismo derecho, y hasta en 1/3 de los casos del isomerismo izquierdo. Esto, si lo vemos en diferentes cortes, va a ser variable, porque hay algunas casuísticas que dicen que es el 50 y otras que dicen que es el 60, pero evidentemente es mucho más de la heterotaxia asplenia, si da mejor como dextroisomerismo, pero también se puede llegar a presentar en los casos de poliesplenia, que obviamente va a tener una presentación un poco más diferente y con menos mortalidad. Entonces, casi la mayoría de esta charla, los dos artículos que vamos a revisar están basados más en la experiencia con asplenia, que son los pacientes más complejos. Entonces, se sabe que cuando tenemos conexión anómala total de venas pulmonares más heterotaxia, la mitad de estas van a estar obstruidas, ¿no? Y va mucho con la estadística general de la conexión anómala, ¿no? Sabemos que la mitad de las conexiones supracardíacas, que son las más frecuentes, se suelen obstruir, pues esto no es la excepción en la heterotaxia, ¿no? Además, si se asocia con estenosis intrínseca de las venas pulmonares, esto da muy mal pronóstico para la morbilidad y para la mortalidad, ¿no? Entonces, un paciente con heterotaxia de entrada tiene mayor riesgo de reintervención en las venas pulmonares a corto y mediano plazo comparado con los pacientes que no tienen heterotaxia. Asimismo, también se ha visto, y esto lo vamos a ver en los estudios que vamos a presentar, que la corrección de una conexión total asociada también en el mismo evento quirúrgico o en la misma hospitalización a una paliación sistémico pulmonar, es decir, una fístula de Blay-Taussig, la mortalidad está oscilando más o menos en el 40%. Nada despreciable. Otros factores que se han visto a lo largo de las casuísticas es que la conexión sea infracardíaca o mixta con alguna variante de infracardíaca, o que tenga atresia pulmonar concomitante o estenosis pulmonar crítica, o que tenga fisiología univentricular. Como sabemos, también más de la mitad de los casos de heterotaxia esplenia cursan con fisiología univentricular, ¿no? Entonces, pues eso todavía va sumando más a nuestra casuística. Esta publicación es del año 2021, es del grupo de Houston, del Texas Children, y nos habla de la asociación de la heterotaxia con la conexión anómala y la obstrucción. Entonces, este es una corte retrospectiva, fue publicada, como les decía, en el 2020, en el 2022, si no mal recuerdo. Incluye estudios desde el 95 hasta el 2019, es unicéntrico, es solamente del Texas Children. Incluyó todos los pacientes con conexión anómala, con o sin heterotaxia. De estos se encontraron 370 casos, de los cuales excluyeron a 34, porque las intervenciones al final no fueron en ese centro. El resto son parte de la casuística. La, la obstrucción se definió como un gradiente de 4 milímetros de mercurio en el ecocardiograma en algún trayecto venoso pulmonar, ya sea en el colector o en alguna de las venas, además de encontrar congestión venosa pulmonar en la radiografía, bajo gasto en el eco o saturación baja en la exploración, ¿no? Y aquí tenemos toda la población estudiada. Ahorita vamos a ir subdividirlo para ir poco a poco revisándolo. Pero en total, pues nada despreciable, 336 casos durante casi 24 años de experiencia en el Texas Children, ¿no? Tenemos 118 casos con heterotaxia de los 336, eso equivale al 35%, y 218 casos sin heterotaxia, es decir, son más el 65%, ¿no? Entonces, esto es toda la población y vamos a ir viendo uno por uno. Aquí les puse más en grande el caso de los pacientes con conexión anómala con heterotaxia.
conexión anómala total, ¿vale? Entonces se excluyeron los casos de conexión anómala parcial, que también hay algunos casos reportados. Entonces, este 35% de toda la población con heterotaxia, 106, es decir, el 90%, como pueden ver, se trataba de una patología univentricular, es decir, una fisiología univentricular que iba a terminar determinadamente en Fontan o en Glenn-Fontan, ¿no? De estos 106 pacientes, 48%, es decir, 45, perdón, 48% 48 pacientes, es decir, 45%, estaban obstruidos, tenían una conexión anómala obstruida. Y 58%, 58 pacientes, es decir, 55%, no estaban obstruidos. De los obstruidos, con heterotaxia, se observó que había una sobrevida del 69%, es decir, 33 pacientes, mientras que 15 fallecieron, es decir, el 31%. eh, Más o menos hablamos del 31% de mortalidad en el caso de los univentriculares obstruidos. La, de los pacientes que no estaban con obstrucción, es decir, el 55% de los univentriculares, sobrevivieron 34 pacientes, es decir, poquito menos del 60%, mientras que de los que fallecieron fue el 24%. Estamos hablando de una mortalidad de 41% en los pacientes que no tenían obstrucción. Entonces, si se fijan, aquí está medio contradictorio porque estamos diciendo que solo el 31% de los pacientes que estaban obstruidos fallecieron, mientras que el 41% de los que no estaban obstruidos también fallecieron. La sobrevida, tanto del grupo de obstruidos como no obstruidos, pues fue favorable, pero la mortalidad sí hay una variación importante, ¿no? Y porque estábamos diciendo que la obstrucción es un factor de riesgo, pues aquí en este estudio que hicieron en Houston, pues no hubo una asociación tan grande directamente con la obstrucción, sino más bien con la fisiología univentricular de las heterotaxias, ¿no? Después tenemos el grupo de los pacientes que sí tenían fisiología biventricular, y esto es raro, ¿no? Por aquí lo dice 10% de los casos, 12 pacientes. Como sabemos, la gran mayoría de las heterotaxias asplenias son pues univentriculares, desafortunadamente. En este caso, pues sí hubo 12 casitos que se salvaron del Glenn-Fontan, y de estos, un caso, es decir, el 8% de los biventriculares tenían obstrucción. Este paciente sobrevivió y no falleció y por ende hay cero mortalidad en los pacientes con obstrucción, pero que tienen una fisiología biventricular en este universo de las heterotaxias con conexión anómala que tuvieron en el Texas Children. Después tenemos los que no tuvieron obstrucción. También lo mismo en este caso. Los pacientes que no tenían obstrucción, que fueron 11 y que representan el 92% de toda de la población de los biventriculares con heterotaxia, pues los 11 sobrevivieron. Es decir, que hay cero mortalidad en el grupo de fisiología biventricular con heterotaxia y conexión anómala, ¿no? Y esto es importante señalarlo. Ahora vamos al grupo que no tenía heterotaxia, ¿no? Pues nada más como fines comparativos, que eran 218 pacientes, el 65% de toda la población. Si comparamos con los 118, pues sí es mucho más población. Y lo mismo, aquí llama mucho la atención y de hecho eso lo platican en la discusión, que hubo 14 pacientes, es decir, el 6%, que a pesar de no tener heterotaxia tenían fisiología univentricular. Probablemente se trataba de una doble entrada o de un canal AB desbalanceado o de alguna patología, alguna atresia o estenosis de una válvula auriculoventricular, pues que desafortunadamente lo convirtió en una patología univentricular, aunque no tuviera heterotaxia, ¿no? Y esto pues sí está chistoso verlo, ¿no? En la casuística. De estos, 5 pacientes sí tenían obstrucción, es decir, el 36%. De esos 5, 2 sobrevivieron y 3 fallecieron. Es decir, que hay un 40% de sobrevida en este grupo de obstruidos univentriculares sin heterotaxia y una mortalidad del 60%. Y volvemos a lo mismo. Si lo comparan con el resto de las mortalidades de este grupo, es la más alta y sigue haciendo mucho impacto en el que una patología o una fisiología univentricular tiene más impacto en la mortalidad que tener o no obstrucciones. Entonces, aquí tenemos después el grupo univentricular que no tenía obstrucciones
con una sobrevida del 78%, es decir, 7 de los 9 pacientes que no tenían obstrucción, y fallecieron desafortunadamente 2 de los de los 9 pacientes, es decir, el 22%, que, sí, que desafortunadamente fallecieron, ¿no? Entonces, después tenemos lo típico de los pacientes que no tienen heterotaxia con conexión, que es una fisiología biventricular. Tenemos el 94% de esta población, que fueron 204 de los 218. Y de estos, pues se obstruyeron 40%, es decir, 82 y no se obstruyeron 60 de los 122. Podríamos decir que este es el grupo típico de las conexiones que nos llegan, pero que no tienen otra patología asociada, que es bastante... Es más frecuente que nos toque una conexión anómala aislada a que nos toque una conexión anómala asociada a otro tipo de cardiopatía, ni se diga conexión anómala, digo, ni se diga heterotaxia, ¿no? Pero bueno, las existen. Los que nos dedicamos a esto, pues sí, lo vemos muy frecuente. Pero esto es lo más frecuente, es decir, un paciente con fisiología biventricular, pero que no tenía heterotaxia, ¿no? De estos, el 82 pacientes, es decir, el 40% sí tenían obstrucción, muy similar a la regla general de que casi la mitad de los pacientes con conexión anómala se obstruyen. Y bueno, de estos 74 sobrevivieron, una sobrevida del 90%. Se nota que hay mucha experiencia operando pacientes con conexión anómala en este centro y fallecieron 8, es decir, el 10% de los pacientes con obstrucción con fisiología biventricular. Después tenemos a los que no tenían obstrucción con una sobrevida del 97%. Estos sin obstrucción eran 122 y les sobrevivieron 118, es decir, el 97%, y fallecieron 4 pacientes, es decir, el 3% de mortalidad de pacientes sin obstrucción con conexión anómala con fisiología biventricular, ¿no? Muy similar a la mayoría de los otros centros, tanto aquí en nuestro medio como en otros países, ¿no? Entonces, eh, la reparación de la conexión anómala se realizó en 307 de los 336 casos, es decir, el 92% de los pacientes. Eh, ¿Qué pasó con estos otros pacientes? Pues bueno, aquí probablemente se trate de casos que decidió no dejarse una intervención quirúrgica y se dejaron en cuidados paliativos por X o Y circunstancia. Pero bueno, de estos que sí se operaron, tenemos sin heterotaxia 213 pacientes de 218, que fue el 98%, con heterotaxia 94 de 118 pacientes, que es decir, el 80%. Probablemente este 20% de los pacientes con heterotaxia pues se trataba de algo más complejo y que tenía cosas todavía más complejas que obviamente deterioraron la mortalidad y por ende se decidió no intervenir. Sin reparación de la conexión anómala con heterotaxia tenemos estos 24 casos. En 11 pacientes, es decir, el 46% seguían vivos en la última evaluación de este seguimiento, ¿no? Obviamente, probablemente esto ya cambió. Y se trasplantaron 6 de 118, es decir, 5% de los pacientes que tenían heterotaxia y no entraron a trasplante en ninguno de los casos que no tenían heterotaxia, obviamente, ¿verdad? Sobrevida a 5 años tenemos en el grupo de heterotaxia con obstrucción, 69%, heterotaxia sin obstrucción, 75%, heterotaxia, sin heterotaxia pero con obstrucción, 85%, y sin heterotaxia y sin obstrucción, 95%. Aquí cabe destacar, y de hecho lo platican mucho en la discusión, que casi no hubo pacientes con la técnica de sutureless, solamente se operaron 2 pacientes en todos estos 24 años, y ahorita vamos a platicar un poco de la técnica, ¿no? Entonces aquí está la tabla general de las características de la población. Tenemos los subtipos de conexión anómala, nada más señalar aquí lo importante. Ahorita pues no tiene mucho caso el peso y todas esas condiciones porque no fueron significativas, pero los subtipos, las variedades de las conexiones, pues muy similares a la estadística general, ¿no? Supracardíacas, la mayoría, 50% en el grupo sin heterotaxia y 47% en el grupo con heterotaxia. Intracardíacas, 17% en el grupo sin heterotaxia y 17% en el grupo con heterotaxia. Infracardíacas, 22 y 27% respectivamente. Aquí pues sí cambia un poquito con nuestra estadística general de que pues la intracardíaca es la que le sigue a la supracardíaca en frecuencia, ¿no?
Aquí la infracardíaca fue más frecuente, 22% grupo sin heterotaxia y 27% grupo con heterotaxia. Variedades mixtas, es decir, tener dos venas supracardíacas y dos venas infracardíacas o intracardíacas, etcétera, no hacen mucho profundidad en qué tipos fueron. Tenemos 10% en pacientes sin heterotaxia y 9% en pacientes con heterotaxia. Obstrucciones, 40% en pacientes sin heterotaxia y 42% en pacientes con heterotaxia, ¿no? Que ya lo vimos en las otras diapositivas. Aquí vamos a ver este gráfico de Kaplan, está hablando de la sobrevida con conexión en porcentaje de sobrevida y con base en el tiempo, ¿no? En el seguimiento. Aquí estamos viendo cómo evidentemente el grupo sin heterotaxia tenía una mejor sobrevida a 0, 5, 10 y 15 años comparado con el grupo con heterotaxia, ¿no? Aquí pues es importante pues hablar de, no solamente era conexión de venas, ¿no? También era pues un canal AB, una doble entrada, una atresia tricuspidia, ¿no? Una atresia pulmonar, una doble vía de salida con estenosis crítica, pues lo típico de las heterotaxias que obviamente pues fueron involucrando en la mortalidad. Y no olvidar que la heterotaxia pues, sumamente asociada con la asplenia, que también pues mayor susceptibilidad a microorganismos encapsulados y pues mayor sepsis, mayor posibilidad de sepsis en ciertos momentos y mayor posibilidad de mortalidad, ¿no? En la tabla de abajo tenemos el riesgo, los pacientes con riesgo y los eventos de obstrucciones a los 5, 10 y 15 años, ¿no? Ahorita vamos perdón, esto es de riesgo de mortalidad, ¿no? Tenemos 17 a 5 años en el grupo sin heterotaxia, y fueron los mismos a 10 y 15 años, y 32 a 5 años, 37% a 10 años y 38% a 15 años, ¿no? Luego tenemos los subtipos de heterotaxia, si tenían heterotaxia y o obstrucción, y también la sobrevida, el porcentaje de sobrevida y los años de seguimiento. Y aquí sí es un poco, conforme fueron pasando los años, pueden ver la variación, ¿no? Primer caso, ¿no? Sin heterotaxia, sin obstrucción, pues la mejor sobrevida a 0, 5, 10 y 15 años, ¿no? Después tenemos los pacientes sin heterotaxia, pero con obstrucción, que igual a los 0, 5, 10 y 15 años, pues una mortalidad, perdón, una sobrevida mejor en comparación con los pacientes con heterotaxia, ¿no? Las líneas amarillas son los pacientes con heterotaxia y con obstrucción, y las líneas verdes son los pacientes con heterotaxia y sin obstrucción, ¿no? Y esto era lo que platicamos. Si se fijan al final del día, los pacientes con menor sobrevida a largo plazo, sobre todo 10, 15 años, son los pacientes que no tenían obstrucción, pero que sí tenían heterotaxia, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante de recalcar en esta publicación, que sí la obstrucción es un factor de riesgo, pero no lo es todo, ¿no? Mientras que los pacientes que sí tenían heterotaxia y que sí tenían obstrucción, pues su sobrevida fue un poco mejor, sobre todo pasando los 5, 10 y 15 años. Y de esto también van a hablar en la discusión. Aquí tenemos para correlacionar esa misma tabla, los mismos grupos y los riesgos y el número de eventos, hablando de mortalidad, a los 5, 10 y 15 años. Sin heterotaxia, sin obstrucción, 0 al primer año de vida, 6 a los 5 años de vida y son los mismos que se presentaron a los 10 y 15 años de vida. Sin heterotaxia, pero con obstrucción de las venas pulmonares, tenemos a 0 de mortalidad al primer año de vida, pero 11% al 5, perdón, 11 eventos a los 5 años, a los 10 y a los 15. Y en el caso sin obstrucción con heterotaxia, tenemos 0 en primer año de vida, 17 a los 5 años, 22 a los 10 años y 23 a los 15 años, que fue lo máximo que se dio de seguimiento. Y el grupo más temido y más feo de todos, que aparentaba tener más mortalidad, resulta que a los 5 años tuvo menos casos, a los 10 años tuvo menos casos y a los 15 años tuvo menos casos, ¿no? Y esto ahorita lo vamos a platicar en la discusión. Y tenemos el promedio de número de intervenciones en las venas pulmonares acumulados en comparación con el tiempo, también 5, 10 y 15 años de seguimiento. Tenemos los mismos grupos, ¿no? El amarillo son pacientes con heterotaxia, con obstrucción, como el promedio de intervenciones va variando de las dos intervenciones posteriores, ¿no? Entre los 0 y 5 años,
entre los 10 y los 15 fue subiendo todavía más al promedio mayor a 2 intervenciones acumuladas por este paciente. Después tenemos muy cercana una intervención el resto de los grupos, que son con heterotaxia sin obstrucción, que es el grupo verde, sin heterotaxia con obstrucción, que es el grupo rojo, y sin heterotaxia sin obstrucción, que es el grupo azul, ¿no? Entonces aquí pues nada más recalcar que los pacientes que sí tienen mucho más riesgo de reintervenciones a mediano y largo plazo en cuanto a venas pulmonares, dígase cateterismo, dígase cirugía, pues es los pacientes que sí tenían heterotaxia y obstrucción, ¿no? Desde el inicio. Parte de la discusión dicen, bueno, la combinación de heterotaxia más obstrucción identificada preoperatoria o fisiología univentricular, pues obviamente hay un incremento en el número de reintervenciones en las venas pulmonares. La técnica sutureless no es el método preferido en el Texas Children, aunque ellos dicen que teóricamente es un método que reduce riesgos de restenosis y lo ponen en remarcado eso de teóricamente, ¿no? Entonces supongo que hay algo de conflicto de intereses con las técnicas porque solo hay 2 casos que se intervinieron, que se operaron con la técnica sutureless en estos pacientes. No hace más énfasis, pero obviamente hay mucha sesgo hablando de las técnicas quirúrgicas porque aquí dicen que únicamente se usó para 2 casos. Se desconoce si fueron estos 2 casos que sobrevivieron o que tuvieron mayores riesgos de reintervención por restenosis, porque no profundizan en eso. Pero sí es muy notorio en la publicación que esta técnica no es su favorita. Ahora, la mayoría de los pacientes alcanzó cierta estabilidad después de múltiples intervenciones. Se reportaron hasta 5 o 6 reintervenciones en los pacientes, sobre todo en los grupos de riesgo. Eh, Aquí insiste mucho este grupo en que no declarar futilidad en los pacientes, justificándonos en el número de intervenciones que se hicieron post quirúrgicas, ¿no? O sea, aquí hacen mucho énfasis en no declaremos futilidad porque eventualmente, como lo dicen sus gráficas de Kaplan-Meier, que a los 5, 10, 15 años probablemente este paciente ya alcanza cierta estabilidad y libertad de reintervenciones, ¿no? Pero sí hacen mucho análisis en que, bueno, hay que ser muy agresivos con la intervención oportuna. Y de hecho, ellos ya tienen su método de screening con tomografía al mes, 3 meses y 6 meses posteriores a la cirugía de la conexión de las venas pulmonares y definir si este paciente va para cirugía o para cateterismo, dependiendo si la obstrucción es proximal, estamos hablando obviamente de quirúrgico o distal. Pero entonces, esto es un protocolo que pues, en este centro se está haciendo. Es decir, paciente que tú operaste de conexión anómala, le haces TAG al mes, a los 3 y a los 6 meses, dependiendo si van a requerir o no intervenciones, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, en nuestro medio, pues no lo tenemos muy estandarizado. También hacen énfasis en lo que les platicaba al inicio, que es difícil diferenciar entre pacientes que tienen heterotaxia y pacientes que no tienen heterotaxia, pero que sí tienen fisiología univentricular, porque al final del día, pues probablemente estamos hablando de casos muy similares y esto dio mucho sesgo en el análisis estadístico, ¿no? Entonces aquí está el resumen de la publicación, que me parece muy, muy enriquecedor. Y aquí está hablando de la población que tenemos, los 330, 118 con heterotaxia, 218 sin heterotaxia, 42 obstruidos, 69 no obstruidos, 87 obstruidos de los que no tenían heterotaxia y 131 no obstruidos, ¿no? Las cortes que les platicaba, heterotaxia y obstrucción, 69% de sobrevida a 5 años. Heterotaxia sin obstrucción, 72% de sobrevida a 5 años. Heterotaxia, sin heterotaxia, pero con obstrucción, 86%. Y el grupo pues, mejor reiteado es el que no tiene heterotaxia y que no tiene obstrucción, que tiene un 95% de sobrevida a 5 años, ¿no? Y la cohorte de a 5 años también, en cuanto a la mortalidad, ¿no? También, pues, obviamente, hablando de reintervenciones, 1.9 reintervención a 5 años en el grupo con heterotaxia con obstrucción, 1.1 de promedio de pacientes con heterotaxia sin obstrucción de reintervención a 5 años, 1.2 de reintervención a 5 años en los pacientes sin heterotaxia con obstrucción y 1.2 a los pacientes sin heterotaxia y sin obstrucción, ¿no? Probablemente muy asociado con la técnica quirúrgica que se utilizó.
La conclusión de esta publicación es que síndrome de heterotaxia con conexión anómala pulmonar obstruida al momento de la presentación se asocia con mayor mortalidad y un incremento de reintervenciones en las venas pulmonares al mediano largo plazo, ¿no? Implicaciones, pues comprender el riesgo de reintervenciones puede ayudar mucho a las expectativas tanto no solo de los familiares, sino también de nosotros y el resto de nuestros pues, colegas que se encargan del manejo, ¿no? Y bueno, vamos a platicar de otro artículo que encontré también esto es más de resultado, es mucho más quirúrgico, es de un grupo de cirujanos que habla de los resultados posteriores a la corrección total de la conexión anómala de venas pulmonares con heterotaxia. Este sí es exclusivamente de pacientes con heterotaxia, se publicó en el 2015 en el Journal de la Sociedad de Cirugía de Cirujanos de Tórax en el 2015. Este es un estudio multicéntrico. Estamos hablando de una base de datos, se utilizó la base de datos de la Sociedad de Cirugía Cardiotorácica de Congénito de Norteamérica y que incluía desde el 2000 hasta el 2012. Encontraron 120 centros en Norteamérica que hacen intervenciones de cirugías. Al final, ya excluyendo todo, como les decía, trataba de buscar todos los pacientes de conexión anómala total con heterotaxia, sea lo que tuviera la heterotaxia que tuviera. Se encontraron 261 cirugías en 258 pacientes, es decir, que dos se reintervinieron, y 65 centros, y fue una corte multicéntrica, ¿no? Hablando de las cirugías, 180 pacientes, es decir, 69% de los casos tenían asplenia y 12 pacientes, es decir, 5% tenían poliesplenia. Otros pacientes, 69, es decir, el 26% de la población total, tenían otras alteraciones visoratriales, pero que no, en ese momento no consideraban clasificables dentro del grupo de asplenia y poliesplenia. Como sabemos, los grupos norteamericanos son más de catalogar en asplenia y poliesplenia en lugar de dextro y levoisomerismo. Entonces, si no tenían vasos o si sí tenían vasos multilobulados, es como lo catalogaron, ¿no? Pero también quedaron muchos casos como ahí al aire, pero que tenían alteraciones del situs visceral y atrial, que quedaron así como pues una heterotaxia, pero que no es ni asplenia ni poliesplenia, ¿no? 167 pacientes, es decir, el 64% tenían patologías univentriculares. El resto los catalogaron como no univentriculares. No especifican exactamente si además de las biventriculares hay otro tipo de presentación, pero van a ver que en los grupos los tienen como no univentriculares. 20 pacientes, es decir, el 8% entraron a ECMO en el postquirúrgico inmediato, y ahorita vamos a hablar de esa mortalidad. Y 11 pacientes, es decir, 4% requirieron reintervenciones por estenosis de las venas pulmonares. Tampoco hacen mucha especificación si cateterismos o cirugías. Mortalidad global hospitalaria, 43% en el grupo de pacientes univentriculares y 30% en pacientes no univentriculares. Pero no olvidemos que al final del día también tenían heterotaxia. Todos estos grupos son de heterotaxia. Y también los subdividieron en 7 subgrupos porque ellos ya querían estudiar esto. O sea, ellos sabían que pacientes con lesiones sistémico-pulmonares, es decir, fístulas, ya seas de Blay-Taussig o centrales, con atresia pulmonar, con que hayan requerido cirugía en las primeras 48 horas de vida, que hayan pesado menos de 2,500, que hayan tenido una validad infracardíaca, que hayan requerido ECMO postquirúrgico, es ECMO postpericardiotomía, o que hayan requerido DAMUS o NORWOOD en las intervenciones que se hicieron asociadas. Estos eran sus 7 grupos que querían evaluar los factores de riesgo. Al final del día, este grupo, bueno, análisis solo habla de una P significativa para los pacientes que tuvieron ECMO post-pericardiotomía, pero ahorita ustedes van a ver la estadística y pues tomaremos una conclusión, ¿no? Entonces, las características de la población, importante remarcar, pues nada más las variedades, ¿no? 31% de variedad supracardíaca y 38% de variedad 31 en general y 38 en los pacientes univentriculares y 18 en los pacientes no univentriculares. Intracardíaca también baja, también muy similar a la publicación previa, tiene mucho contraste con lo que tenemos nosotros, lo que conocemos en pacientes que no tienen heterotaxia.
Infracardíaca, 23% población general, 26% univentriculares, 16% no univentriculares. Mixta, 7% univentriculares, 1% no univentriculares. Y no se especificó en 22 de univentriculares y 62. Ahorita vamos a ver igual que hubo muchas quejas respecto a esta base de datos y por lo visto como que ya tomaron cartas en el asunto. Esta es la tabla de los procedimientos concomitantes que se hicieron en estos pacientes, ¿no? Con conexión y con heterotaxia. Tenemos fístulas, ya sea Leylow-Taussig o centrales, 84 casos, o sea, 32% de los 261. De estos, 43% en el grupo univentricular y 14% en el grupo no univentricular. Es decir, que probablemente tenían una atresia pulmonar, estenosis pulmonar crítica, etcétera. Ligadura del conducto arterioso, 24% de toda la población, 28% de los univentriculares y 16% de los no univentriculares. Que hayan hecho alguna cosa con la pulmonar, sea reconstruirla, hacerle ligadura o retirar la ligadura. Eh, Son 23% de toda la población, 29% univentriculares, 12% no univentriculares, es decir, que eran de flujo pulmonar libre. Y después también reparación del septum interatrial o un Blalock-Hanlon, que es ampliar el septum interatrial o hacerlo más grande. 5% de los 261, 5% en el caso de los univentriculares y 3% en el caso de los no univentriculares. Reparación de las válvulas, 3%. Reparación de la estenosis de las venas pulmonares primaria, 2%. Interrupción del arco aórtico, reparación o cuartectomía, 2%. Esto, 2% de los univentriculares y uno de los no. Unifocalización de MAPCAS en caso de atresia pulmonar con CIB. Tenemos únicamente en el caso de 2% de los pacientes con univentriculares. Norwood y Damus en 2%, también de los univentriculares. Glenn eh, en 1%. Reparación de la cierre de 6Bs, 1%, y Rastelli en 1%. ¿No? Y como dice aquí, se pudieron haber hecho múltiples intervenciones en un solo paciente. Y aquí tenemos la tabla de los resultados de las reparaciones de conexión anómala en pacientes con heterotaxia. Y aquí empezamos a ver lo que, lo que platicábamos de las subvariantes, ¿no? Que tenemos la mortalidad hospitalaria, la duración de hospitalización, la duración en sobrevivientes, el ECMO posoperatorio, reoperación en pacientes con estenosis pulmonares y retraso en el cierre external, ¿no? Entonces tenemos 38% de mortalidad en toda la población, es decir, 261 pacientes, 38 de mortalidad. Y aquí lo desglosamos, ¿no? En el grupo de univentriculares tenemos una mortalidad de 43%. Y en el grupo no univentriculares, pero con heterotaxia, tenemos una mortalidad de 30%, ¿no? El resto, a destacar, tenemos el uso de ECMO, tenemos una mortalidad de 8% en el grupo univentricular y 7% en el grupo no univentricular, ¿no? También hay mucha notoriedad. Y tenemos, creo que me parece la tabla más importante de esta publicación, que es la mortalidad operatoria en diferentes grupos de riesgo en conexión anómala total y heterotaxia. Entonces, estoy marcando porque es la única que ellos consideran con una P significativa, que es el uso de ECMO postquirúrgico en estos pacientes. Tenemos un riesgo y un porcentaje de 65% en grupos con factor de riesgo y 36 grupos sin factor de riesgo, pero al final la mortalidad es de la que ya platicamos acá, ¿no? Que es del 8%, ¿no? Entonces, el resto de las PES no están, no las consideraron significativas, pero si podemos analizar, por ejemplo, ¿no? El grupo que requirieron eh, shunt, fístula sistémico pulmonar, tenemos porcentaje, factor, número y porcentaje, ¿no? Es decir, 38% con factor de riesgo,
84 y 45%. Luego tenemos en sin factor de riesgo 35% y tenemos una mortalidad de 46% en los pacientes univentriculares y 38% en los pacientes no univentriculares, ¿no? O sea, a lo mejor la P no fue muy significativa, pero pues ahí está la realidad, ¿no? De la mortalidad que tenemos, ¿no? Lo mismo con los grupos de atresia pulmonar, lo mismo con los pacientes que intervinieron antes de las 48 horas, lo mismo con los pacientes que operaron menores de 2.5 kilos, estamos hablando de mortalidad de 45% en el grupo de 48% del grupo de pacientes univentriculares que se operaron menores de 2.5 kilos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Que se haya realizado Norwood o Damos-Calle Stansel, pues la mortalidad es del 100% en los pacientes univentriculares, ¿no? Entonces, hay mucha discusión respecto a esto. Dicen que la mortalidad temprana es sustancialmente alta en pacientes con heterotaxia con corrección de conexión anómala de venas pulmonares, que era obviamente una de sus hipótesis, que hay peor pronóstico cuando además de la heterotaxia tenemos una fisiología univentricular, cosa que vimos en la publicación previa, que empezaron a ver mejoría en los pronósticos con el paso del tiempo, porque este es un estudio de igual de 20 años, en el cual vieron una mejor, respaldan esto porque hay un mejor entendimiento de la fisiología y manejo perioperatorio del paciente univentricular, ¿no? Entonces las conclusiones aquí son eh, que la conexión anómala total de venas pulmonares en pacientes con heterotaxia tiene una alta mortalidad, un riesgo de alta mortalidad, particularmente con fisiología univentricular, ¿no? Viene a refutar lo que ya veníamos platicando y que obviamente se necesitan más estudios para hablar más de esta ratificación. Se quejan mucho en la discusión de la base de datos. La verdad es que desconozco la base de datos, pero dicen que ya la misma Sociedad de Cirujanos de Norteamérica de congénitos de cardiotórax están haciendo, sumando voluntades para mejorar esta casuística, porque había mucho sesgo de las cortes multicéntricas porque no había mucha información, ¿no? Sobre todo de reintervenciones o qué tipo de reintervenciones, o si fue cateterismo, si fue cirugía. Pero al final, pues refuta lo mismo que ya veníamos platicando, ¿no? El riesgo aumenta cuando el paciente, además de tener heterotaxia, dígase o no tenga obstrucción, algo que está marcando más aquí la mortalidad en ambas publicaciones es que el paciente tenía patología univentricular. Dígase, canal AB desbalanceado, doble vía de entrada de ventrículo derecho, ventrículo único, etcétera, ¿no? Y bueno, eso fue todo de estas publicaciones. No sé si hay alguna duda de esto. Muchas gracias, Edgarito. Pues no sé si tengamos dudas, preguntas, comentarios. Yo nada más digo de la tabla esa, de la última tabla que presentaste, donde se refiere a esos 7 aspectos importantes. Hay muchos que son generales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cirugía neonatal y enfocándonos en conexión, independientemente de la fisiología unio biventricular, siempre la mortalidad en niños menores de 2.5 kilos, en pacientes con variedades infracardíacas. Evidentemente, el uso de ECMO sabemos que ya de ahí tenemos un 50% de mortalidad, y el peso menor de 2.5 kilos. Entonces, creo que eso se puede generalizar para cualquier tipo de cirugía neonatal que entra a bomba. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué los niños con conexión y heterotaxia tienen mayor mortalidad, ¿no? Creo que gran parte va mucho en la fisiología de univentricular y en final de cuentas el síndrome de heterotaxia, ¿no? Habrá que ver también, creo que parte fundamental es el ventrículo, ¿no? ¿Qué ventrículo es el que está dominando o en la fisiología univentricular? Algo que a mí me tocó ver, al menos en 2 casos, es la suficiencia de la válvula. Cuando una válvula AB insuficiente en síndrome de conexión, bueno, de heterotaxia en conexión, es a veces fundamental repararla.
suena incluso de repente o sea, suena raro y a blasfemia para muchos grupos, pero a mí me tocó ver un neonato que se le tuvo que poner una válvula, una prótesis mecánica, ¿no? En esa edad precisamente porque la insuficiencia de la válvula era lo que estaba condicionando el fallo de la fisiología ventricular, ¿no? Y bueno, aquí es importante tu presentación. Hay muchos centros, incluyendo al Hospital Infantil de México, en donde a los heterotaxias con conexión las dejamos fuera de tratamiento ya de entrada, ¿no? Entonces, pues, no sé, me gustaría escuchar la experiencia de los demás. Y pues a mí la pregunta que dejaría en la mesa es, cómo, o sea, ¿por qué se mueren los niños de conexión anómala? Que en teoría, digo, si están obstruidos, resuelves la obstrucción, como hemos hablado. La casuística de las conexiones en nuestro país, afortunadamente, es muy buena, es muy alta. En el Infantil de México, creo que hay una casuística arriba de 800 casos, con un índice de obstrucción muy similar a lo reportado en la literatura, y la vas con muy buenos resultados. Creo que Latinoamérica tiene un alto índice de conexiones anómalas y creo que son muy buenos resultados, ¿no? ¿Por qué a los pacientes con heterotaxia y conexión no les va bien? Exacto, ¿no? Y hay una cantidad de factores que, como los que ya habíamos platicado, ¿no? Y cosas que tampoco mencionan en estas casuísticas, ¿no? Como lo que decías, ¿no? La insuficiencia de la válvula B, eso no lo mencionan en ninguna de estas casuísticas. La pura susceptibilidad a microorganismos encapsulados, ¿no? Que también a mí me parece algo muy importante y que sepsis tras sepsis, pues quieras o no, eso aumenta la mortalidad, ¿no? De lo que te puedo platicar de la experiencia que nosotros tenemos en intervención en pacientes con conexión, creo que están en cateterismo mis hemodinamistas, entonces no me van a defender, pero este, tenemos dos casos con conexión anómala mixta, es decir, que tenían patología univentricular, canal AB, doble vía de salida, lo que sea, pero tenían conexión anómala supracardíaca, dos venas a la inominada e infracardíaca, dos venas a la porta, ¿no? O no me acuerdo si era a la hepática. Entonces, ese caso inicialmente se dejó en cuidados paliativos. El otro caso que teníamos era una conexión total infracardíaca a la vena suprahepática. Y ahí lo que se optó, no sé si está por ahí Iñaki o Alberto, es poner un stent en el colector infradiafragmático para darle un poquito más de estabilidad en la congestión venosa pulmonar, porque se discutió y no se decidió poner mejor la fístula y dilatar ahí momentáneamente el colector infracardíaco y se llevó a cirugía de Glenn en esa condición. El paciente vivió más o menos como un año, año y medio, pero sí se tuvo que estar reinterviniendo ese colector de las venas pulmonares cada mes o cada 2 meses, si no mal recuerdo. Al final, pues sí, se le dio un poquito más de sobrevida. Y tenemos otro caso con conexión anómala supracardíaca con atresia pulmonar y canal AB desbalanceado, que ahí sí se hizo todo vía quirúrgica. Se hizo primero la corrección de la conexión de las venas pulmonares y después, bueno, más bien en ese mismo evento quirúrgico se colocó una fístula de Blalock-Taussig, y el paciente tuvo una evolución un poco tórpida, terminó en traqueostomía y tuvo múltiples eventos de sepsis. Al final la fístula estaba funcionando bien, pero también había obstrucción en el drenaje de las venas y todo. No se pudo hacer una reintervención en este paciente y el paciente, si no me recuerdo, falleció como a los 2 meses y medio de vida, ¿no? Entonces, sí es algo que nos ha costado mucho trabajo. Depende mucho de la variedad de la conexión, ¿no? También tenemos un caso que tuvimos aquí si no mal recuerdo, aquí en la privada hace como un año, año y medio, que tenía una conexión intracardíaca, ¿no? Y eso fue lo que le salvó de la mortalidad. Se logró se hizo la tomografía, nos apoyó Vicenzo para hacer la TAC y vimos que la conexión era intra y que no tenía un trayecto obstructivo, pero sí era un colector que drenaba al atrio de las cuatro venas pulmonares. Se decidió ahí poner la fístula sistémico pulmonar y llevar a fisiología univentricular, ¿no? Y esos son los casos que ahorita me vienen. No sé si hay alguien más que quiera transmitirnos sus casos.
Creo que parte importante también de esto es el tema de la hipertensión pulmonar. Creo que estos niños que se pueden o que tienen a final de cuentas mucho riesgo de obstrucción, parece que el tejido de la conexión en heterotaxia puede ser incluso más, o sea, mucho más susceptible de una obstrucción de las venas y eso, pues, a final de cuentas, la hipertensión pulmonar no va a dejar que pueda completar la fisiología univentricular. No sé cuál sea, digo, habrá que ver, ¿no? Hoy en la actualidad para estos niños que son potenciales obstructivos de venas pulmonares, el uso de sirolimus sistémico se ha empleado, ¿no? Como una estrategia justo para ir disminuyendo esto. No hay como tal un protocolo en nuestro país todavía. Nosotros tenemos ahí algunos casos nada más anecdóticos en el infantil de México en donde se ha empleado. Y bueno, pues también podrían ser todas las estrategias, ¿no? Como para ir tratando de disminuir estos factores, ¿no? Y bueno, pues al final ese balance, ¿no? Entre el flujo pulmonar, el no tener flujo pulmonar, el tener una estenosis pulmonar que le pueda proteger lo suficiente como para no necesitar una fístula, y bueno, pues evidentemente que no tenga hiperflujo pulmonar también, ¿no? Creo que ese balance es lo difícil a lo mejor de equilibrar en el momento del nacimiento. Y bueno, como dices después, ¿no? Pues desafortunadamente en la terapia intensiva, infecciones, sobre todo temas de inmunológicos, etcétera, pues creo que probablemente son los que puedan contribuir a la mala evolución de estos casos. Sí, así es. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Doctor Bolio, adelante. Este, Hola, Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Qué noches, Doc. gusto de verte. La verdad es que es un tema muy, muy amplio y estamos hablando de varias patologías. Entonces, finalmente, la combinación de varias patologías, pues es lo que te va a estar dando todos los resultados o dando las sobrevidas, dando las reintervenciones, etcétera. De entrada, si vas multiplicando heterotaxia o no heterotaxia, ahí van dos variables. Obstrucción o no obstrucción, ahí hay otras dos variables. Flujo pulmonar disminuido o flujo pulmonar aumentado, ahí hay otras dos variables. Y univentricular y biventricular, ahí hay otras dos variables. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, estás teniendo prácticamente 16 grupos, que son todos los de tu primer artículo, todas las variedades que se iban a poder presentar, ¿no? Entonces, la verdad es que cada grupo es diferente y todos tienen en particular muchas cosas para darles morbilidad. De entrada asplenia o con asplenia o sin asplenia, el aumento de infecciones, los por órganos encapsulados, etcétera. Entonces, organismos encapsulados. Entonces, la verdad es que tratar de nada más definir heterotaxia con conexión, ¿qué riesgo tiene? No. En los grupos que presentaste hay algunas cosas, por ejemplo, nosotros siempre hemos creído que el infracardíaco es más raro que el intracardíaco. Sin embargo, yo creo que debemos de revisar, no sé, esto es nada más especulación, pero creo que debemos de revisar el más recientes las casuísticas, porque yo creo que lo que pasaba antes era que se diagnosticaban menos los infracardíacos y se morían sin diagnóstico, y ahora, y entonces, pues eran solo, eran menos y aparentemente eran el tercer grupo o el menos frecuente. Sin embargo, creo que más recientemente, el número de casos de infracardíaco que nos están llegando al hospital, pues son cada vez mayores. Eso es un comentario, bueno, al margen, pero tendríamos que revisar eso porque puede ser que sí sea nuestro segundo grupo antes que los intracardíacos. En segundo lugar, cuando tenemos patología univentricular con o sin heterotaxia, pero patología, cualquier corazón que implique patología univentricular con conexión venosa pulmonar anómala, si sin obstrucción, si la conexión no tiene obstrucción y el drenaje está cerca del corazón, digamos, cava superior
Cuando está innominada, bueno, pues ahí sí, no porque sí se mete a la cava superior, pero los drenajes ya en cava superior, ya más cercanos al corazón, los intracardíacos, o si hubiera infracardíaco cercano al corazón, directamente en vena cava inferior, pero ya cerca del corazón, finalmente esos los podemos dejar si no están obstructivos, porque después al hacer la derivación cavo pulmonar, podemos hacer la derivación antes del sitio donde llega el drenaje, y el propio drenaje de la vena cava superior nos puede servir, el muñón de la vena cava superior nos puede servir, si no está obstruido, como de conexión o de drenaje de la conexión. Otro punto a considerar es cuando tradicionalmente lo que hemos visto nosotros son eh, ventrículo único, ya la variedad que sea con o sin heterotaxia. Ventrículo único con conexión anómala, eh, y que tiene estenosis pulmonar, eh, aparentemente no está obstruido, y en el recién nacido, sobre todo, la controversia ¿es obstructivo o no es obstructivo? ¿Por qué? Porque no podemos saber si es obstructivo hasta que no conectemos más flujo pulmonar ahí. Entonces, eh, la verdad es que la experiencia parece decirnos que si no se ve obstructivo, a la hora de poner la fístula, sobre todo para tratar de llevarlo después a un ventricular y que crezcan las arterias pulmonares, que tenga algo de flujo pulmonar, finalmente no va a resultar obstructivo. Sin embargo, sí nos va a demostrar más si ese paciente, al hacerle una fístula, va a poder llegar a una corrección univentricular, y que por lo tanto puede ameritar corrección de la conexión venosa pulmonar anómala. Entonces, lo que comenta Carlos, que paciente con heterotaxia, con conexión venosa pulmonar, así tan de plano descartar el tratamiento de entrada, pues uno, si es biventricular, pues no. Dos, si no está obstructiva, pues no, menos. Pero, pero sí tomar en cuenta que el paciente con conexión venosa pulmonar anómala, que va a corrección univentricular con o sin heterotaxia, tengo que proteger el pulmón para llevarlo a la edad en que pueda sobrevivir después del Glenn, en la que pueda yo hacerle el Glenn, pero se necesita tener buen flujo pulmonar con una fístula para ver que realmente no haya obstrucción. Entonces es en que si hago la corrección de la conexión al momento de hacer la fístula, o hacemos la fístula y si no está obstruida la conexión, en el momento de hacer el Glenn hay que hacer la corrección de la conexión. Ya eso aquí entonces entraría, ya mi opinión personal es que en un paciente con conexión venosa pulmonar anómala total, que necesita una fístula para que sobreviva y lo llevemos a corrección univentricular en el momento de hacer la fístula, o si tiene algo de flujo pulmonar, pero que está protegiendo al pulmón, hay que corregir en el momento de hacer la fístula la conexión venosa pulmonar anómala, para ya llegar al Glenn ya sin el problema de tener que resolver la conexión, porque a fin de cuentas, pues en el momento de hacer el Glenn, sí tendríamos que acabar de resolver la conexión, sobre todo en los supra o infracardíacos, ¿no? Eso sería yo lo que tengo que comentar. Es un tema muy, muy amplio, y creo que son muchas variables que hace que cada caso sea diferente, porque realmente dentro de todo el universo de cardiopatías, dentro de todo el universo de conexiones venosas pulmonares anómalas, o dentro de todo el universo de heterotaxias viscerales, o dentro de todo el universo de pacientes univentriculares, la combinación con conexión venosa pulmonar anómala pues empieza a ser poco frecuente. O sea, sí se necesita cualquiera de estas combinaciones, y que la verdad son excepciones a la regla, pero bueno, es algo que hay que tomar en cuenta, y lo demuestra el número de casos que presentaste en los artículos. No sé si quedó más o menos claro mi comentario, o si hay alguna duda de lo que dije. No, sí, sí, muy claro, Doc. Muchas gracias por su aportación.
Muy bien. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Muy bien, Edgarito. Bueno, pues algo, Edgarito, con lo que quieras terminar tu sesión del día de hoy. No, no, pues nada, muchas gracias por la invitación y como dice el doctor, la verdad es que es una suma de muchos factores que al final todos son muy malvados con la sobrevida de los pacientes porque es la insuficiencia, que la atresia, que la hipoplasia, ¿no? De las venas pulmonares secundaria a la estenosis crítica o a la atresia y la susceptibilidad a los microorganismos y la insuficiencia de la válvula B única. Entonces, hay muchos factores que no ponen en las casuísticas y que también están repercutiendo en la mortalidad de los pacientes, ¿no? Y como podemos ver, han mejorado la sobrevida en estos centros norteamericanos y yo creo que también es ya entrarle poco a poco a casos un poco más selectos y empezaremos a ver que pues la sobrevida va a ir mejorando, ¿no? A pacientes que, como bien lo mencionas, en muchos centros se están dejando en cuidados paliativos directamente, ¿no? Y pues nada más. Muchas gracias. Perfecto, Edgarito. Bueno, pues muchas gracias a todos Bueno, no, nada más, creo que tocó un punto muy importante. Yo creo que pacientes con conexión venosa pulmonar anómala, con o sin heterotaxia, con o sin fisiología univentricular, o con o sin o con fisiología biventricular, etcétera, la obstrucción, hay que definir primero si sí hay obstrucción y el sitio de obstrucción, porque no es lo mismo aquel que se obstruye en la CIA, aquel que está obstruido en la llegada de la vena vertical a la innominada, o aquel que realmente tiene hipoplasia de las venas pulmonares. Y esto es frecuente, que nos digan, no, es que esta es la obstrucción, pero entonces una obstrucción en un punto muy definido tendería a dilatar las venas pulmonares previas a la obstrucción. Y cuando tenemos una hipoplasia de venas pulmonares, eso, hagamos la anastomosis como la hagamos, o tratemos de descomprimirlas lo más que se pueda. Si hay hipoplasia de venas pulmonares intraparenquimatosa pulmonar, no, lo que vamos a hacer es, al aumentar el flujo pulmonar con un Blaylock, o si no definimos si la obstrucción es en las pequeñitas, si son muy pequeñitas las venas pulmonares, hagamos lo que hagamos, no le va a ir bien a ese paciente. Entonces, finalmente, vuelvo a lo que siempre digo, que la limitante para ofrecerle a un paciente con cualquier cardiopatía congénita no es la cardiopatía congénita, sino la patología pulmonar. O sea, lo que hoy por hoy nos impide que a cualquier paciente con cardiopatía congénita le ofrezcamos algo quirúrgico es al día de hoy lo que pueda tener de patología pulmonar. Y un ejemplo es la hipoplasia de venas pulmonares intraparenquimatosas. Nada más eso. Hay que definir dónde está la obstrucción en cualquier conexión venosa pulmonar anómala. Sí, que justo yo creo que esto es muy enfocado a conexión anómala, pero yo creo que más bien el punto de la combinación, ¿no? De la heterotaxia más conexión, eso es lo que suma, ¿no? Creo que lo define muy bien. En conexión, independientemente de si es o no heterotaxia, si las venas pulmonares son hipoplásicas, pues la verdad es que no vamos a ningún lado y eso también nos ha No, pasado mucho, ¿no? Yo creo que como que la combinación entre conexión y heterotaxia, creo que el meollo del asunto es todo lo que se ha platicado, ¿no? O sea, sí, evidentemente tratar de liberar y que no queden unas venas obstruidas, pero también sí son más propensas, de acuerdo a lo que dice la literatura, el tejido puede ser más fiable, puede ser, no sé, la hipoxia, la misma heterotaxia, algo inmunológico que hace que las venas tiendan a obstruirse más. Y sumándole, a final de cuentas, a un ventrículo que sea, o sea, fisiología derecho, derecha o izquierda. o que si no, o que el flujo de una estenosis pulmonar pues no es tan bueno, no es tan malo, difícil equilibrar eso, creo que ese es el punto, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos, y pues gracias, Edgarito, por estar aquí con nosotros y nos vemos la siguiente. Que tengan muy buena noche, hasta luego.